Bienvenidos mis queridos hermanos nuevamente a su programa Un Versículo de Fe. Estamos hoy transmitiendo ya casi acabando el capítulo 14, porque nos hemos enfrentado en este capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles muchos versículos donde hay la palabra fe. Damos también gracias al Señor por tenernos nuevamente una nueva oportunidad aquí en este programa para poder evangelizar a muchos hermanos a través de la palabra del Señor. Hoy este día pues no es la excepción, hablaremos de algo súper importante, un versículo donde nos llama la atención Pablo y Bernabé en este pueblo donde llegan, ¿no? Entonces van de regreso de su primera misión y vuelven a Antioquía. Y bueno, ahí presionan a los que ya han conocido la fe, a los que han abrazado la fe, los animan a perseverar en la fe. Este versículo, hermano, es de los versículos en la vida del cristiano que debemos de tenerlos muy en cuenta cada día, cada amanecer, cada atardecer. La perseverancia es la forma de crecer en cualquier área. Si es en área de trabajo, en toda área, hermano, ser perseverante, como dicen por ahí, un dicho muy común, el que persevera alcanza. Entonces Pablo y Bernabé invitan a los que ya han conocido y han abrazado la fe durante su primera misión a que perseveren y se mantengan firmes en la fe. Damos las gracias a todos los hermanos, como siempre en cada programa, por compartir este programa con sus comunidades, y muchos hermanos están compartiendo ya a nivel personal también. Damos saludos especiales a los que por primera vez se incorporan al programa. Siempre les comentamos un poquito cuál es el propósito de este programa, porque muchas personas muchas veces dicen solo de fe, hablan solo de fe. El programa se llama Un Versículo de Fe porque nuestro propósito es leer todo el Nuevo Testamento, buscando los versículos donde encontremos la palabra fe. Y el propósito es leer la palabra de Dios para que podamos crecer. Recuerden en la reflexión pasada, aquel hombre que escuchaba, dice, ese hombre escuchó la palabra y se llenó de fe. Y Pablo pudo ver a través de sus ojos la fe que aquel hombre tenía para poder ser sano. Hoy antes quiero comentar un poquito sobre este capítulo 14. Hay un contexto antes del versículo que vamos a dar lectura, donde dice que Pablo y Bernabé, pues después de que pasó esto en Derbe, que ese hombre se levanta, ¿no? Mucha gente dijeron que eran dioses, creían que eran Zeus, o dioses de los que alababan antes, ¿no? Y Pablo y Bernabé dicen que rasgaron sus ropas y se lanzaron hacia la muchedumbre, diciéndoles que los que vieran que eran humanos como ellos eran, ¿no? Eran mortales como ellos, y dándole la gloria a Dios, diciéndoles que todo lo que habían hecho era por el poder de Dios. Y vemos cómo Pablo y Bernabé luchaban para darles a entender que ellos no eran dioses, que ellos eran siervos de ese Dios. Creían que existía ese Dios vivo y lo tenían con ellos a través del Espíritu Santo. Entonces algunos judíos se reunieron y se hicieron una pequeña revolución, por decirlo así, con los paganos de ese lugar, y se pusieron de acuerdo para apedrear a Pablo. Y dice, esto es bien fuerte, mi querido hermano, y lo comento un poquito antes para que veamos qué tan fuerte debe ser la perseverancia en la fe. Entonces dice la palabra de Dios, si ustedes lo leen en el contexto, que lo apedrearon y lo sacaron arrastrado a Pablo y lo dejaron como muerto, ¿verdad? Como muerto, después de que le metieron tremenda pedrada, sacaron de la ciudad y lo dejaron como muerto. Creían que estaba muerto, y realmente según la teología de algunos hermanos estudiados en la teología, seguramente Pablo sí murió, porque si ustedes leen en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 2 y 3,
4, poniéndole así, ahí habla de un creyente que después de 14 años, si ustedes quieren investigar, pueden ir allí y leerlo. Yo les daré un poquito de lectura a lo que dice. Dice así: sé de un siervo creyente, el cual hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo, eso no lo sé, lo sabe Dios. Y sé que ese hombre, sea con cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que no son para el oído, que nadie sabría expresar. Y algunos teólogos piensan que estos versículos del capítulo 12 de la segunda carta de los Corintios se refiere a Pablo. Porque realmente, hermanos, aquel tiempo cuando azotaban a pedradas a alguien era hasta matarlo. Y si ustedes ven, pero no es ese el tema, hermanos. Algún día hablaremos también de este tipo de enseñanza con toda libertad, pero el programa no se enfoca en eso, sino que yo quiero darle este ejemplo de fortaleza de Pablo, porque dice que él se levantó y entró a la ciudad, y al siguiente día marchó con Bernabé para Derbe. O sea, imagínense, después de que lo dejan medio muerto, imagínense tanta pedrada que le habrán pegado, no habrá tenido huesos rotos, no habrá tenido costillas rotas, no habrá tenido moretones, no habrá tenido la cabeza rota. O sea, imagínense ustedes a ese hombre que lo dejan por muerto y se levanta, y al siguiente día, dice la palabra de Dios textualmente, literalmente también lo podemos tomar, dice, al siguiente día marcha para Derbe. O sea, ahí sucede un milagro, ¿no?, en Pablo. Pero ¿cuál es la insistencia en esta parte de la palabra? Es la constancia de Pablo, la seguridad, la perseverancia. Y miren lo que dice luego. Vamos a darle lectura allá al versículo de hoy, en el Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra de Dios: a su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si ven lo que Pablo va, me imagino yo que cuando llegó ya iba de regreso, ¿verdad?, Antioquía, dice que a lo mejor iba algo morado, ¿no? Y cuando le digo, bueno, miren, hay que perseverar en la fe, hay que mantenerse firme, como quien dice, mírenme a mí, todos nosotros los invitamos a perseverar en la fe. Les decían, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Y esto es poderoso, hermano. Esto que Pablo hace es algo fuerte, ¿verdad? Yo me imagino que cuando Pablo entró a esa ciudad, seguramente no iba muy bien porque lo habían dejado como muerto. Seguramente los discípulos lo habrán visto así, ¿verdad?, con hematomas morados y golpeado, pero era un milagro que ese hombre se levantase, porque ya lo habían dejado como muerto. Y por eso el leer la segunda carta de los Corintios, el capítulo 12, ahí algo nos habla de este hombre que sube al tercer cielo, y eso posiblemente se hable de este hombre que era Pablo, ¿verdad? Y a él le dieron palabras que nadie podía decir, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo hoy? Le invita a los discípulos a que perseveren, a que se mantengan firmes, a que se mantengan siempre constantes, a que crean realmente, a que sigan abrazando la fe, porque animaban, dice, a los discípulos que habían hecho ahí en Antioquía, en Derbe y toda esa parte de la primera misión que hace Pablo. Yo quiero ver si la cámara puede captar este mapita que tengo aquí. Si ven este mapa, si ustedes lo tienen ahí, pueden ustedes ver aquí este mapa. Ahí van a ver el recorrido de la misión que Pablo y Bernabé hicieron. No fue fácil, hermano. Su primera misión fue muy larga.
y se organizaron para matarlos a pedrada. Entonces, mi querido hermano, de esa manera Jesús te invita a perseverar, a seguir firme en la fe, a tener certeza, seguridad de que lo que estamos creyendo y lo que estamos proclamando sobre el Señor es constancia. Vamos a recibir pedradas, vamos a recibir críticas, vamos a recibir todo lo que hasta cosas que ni siquiera las imaginemos, hermano. Quizás de tu misma familia te critican a tus espaldas y tú no te das cuenta. De tus amigos, tus vecinos te criticarán, te lanzarán piedras, te querrán destruir, pero hay que seguir adelante. Pablo dice que lo dejaron medio muerto, se levanta y va a animar a los demás a perseverar, a seguir adelante. O sea, es seguir con ánimo, hermano. Te va a golpear la vida, te va a golpear las circunstancias, te van a golpear la economía, te va a golpear tus hijos, te van a golpear el esposo, la esposa, el novio, la novia. Todo va a ir en contra cuando nosotros creemos. Pero dice que es necesario que pasemos por muchas pruebas, ¿verdad? Es necesario pasar por pruebas para crecer en la fe. Y solo siendo probado es que se ve verdaderamente si hay fe en un cristiano. Si hay hermanos que pasan alabando y glorificando al Señor y no han pasado por pruebas duras, pues puedo decir, mi querido hermano, que aún no estás preparado. Porque si el Señor no ha hecho una prueba contigo es porque todavía estás flojo. No te creas invencible. Hay muchos hermanos, que yo soy campeón. Y muchas veces son los que están más débiles, más frágiles. Porque Dios no pone carga, dice, sobre los hombros que nosotros no podamos llevar. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, mi querido hermano, hay hermanos que muchas veces dicen, es que tú te portas mal, es que tú haces esto, y criticamos porque aún nosotros no hemos pasado por duras pruebas. Yo he visto a muchos hermanos que hablan de esa manera, y cuando los sacude, cuando el diablo pide permiso, ¿no?, para pegar esa sacudida, no aguantan ni la primera. Mire, vamos corriendo y nos desaparecemos de la comunidad, nos desaparecemos de la iglesia. Así, mi querido hermano, yo te invito a seguir firme realmente. Aguantemos todo lo que nos venga, porque esto de hablar de Dios no es fácil, hermanos. Todo el mundo te va a criticar, todo el mundo te va a acusar. Imagínense cómo somos los seres humanos. Desde los antiguos tiempos, desde el principio de la evangelización, esto sucedía. Aquí en todo el contexto del capítulo 14 van a leer que se le iban encima queriendo adorarlos a ellos, haciéndoles grandes, ¿verdad? Creyendo que eran dioses incluso. Y qué voluble la gente, ¿no? De repente llega un par de mentirosos y les hacen ver otras cosas que estaban predicando, que no era Pablo, que no era la verdad que predicaba Pablo, y los pusieron en contra y se dieron vueltas para llegar hasta el punto de matar a Pablo. Imagínense. Y a veces eso pasa siempre, hermano. Hoy te dicen, qué bueno, qué hermano, qué bendiciones, y después dicen, ese es un mentiroso, esto, y empiezan a criticar. Por una simple y sencilla razón, mi querido hermano, porque tú no has puesto la mirada en lo que Dios te está diciendo. No has puesto la mirada en la palabra de Dios, no has puesto la mirada en Jesús, has puesto la mirada en el que te habló de Jesús. Y recordemos que los que predicamos somos un burrito que lleva a Jesús para que tú le conozcas. No somos perfectos, somos hombres. Y eso es lo que Pablo le quería decir a aquel pueblo. Somos hombres, rasgaron sus vestiduras, dicen, las rasgaron para que vieran que eran hombres como ellos. Y eso es lo que pasa, hermano. Dejemos de criticar a aquel hermano que no te agradó con la prédica. Dejemos de criticar a aquel hermano que no te agradó con la oración, porque ese hombre solo habla en nombre de Jesús, como todos, ¿verdad? Y el que habla en su propio nombre, pues eso se nota, hermano. Así que esta es la reflexión de hoy. Así, bendiciones y felices fiestas de Cristo Rey, que estamos ahora a las puertas también ya de recibir el Adviento, ¿verdad? Ese tiempo tan maravilloso, ese tiempo tan especial que vivimos los católicos. Así que bendiciones para todos, mis queridos hermanos, un abrazo, y que la paz del Señor quede con todos ustedes.